Yo recuerdo cuando era niño, me gustaba en época de vacaciones ir a la finca de mi abuelo, y en las horas de la tarde siempre me sentaba con él a escuchar las radionovelas. Los que son contemporáneos a mi edad saben de lo que les estoy hablando. Aquí hay mucha gente joven que no tiene ni idea de lo que son las radionovelas, pero muy seguramente sí saben lo que es Netflix. Y yo creo que todos los que en algún momento hemos accedido a esta plataforma nos hemos dejado cautivar con alguna de estas series, con alguna de estas sagas, y a tal punto que no podemos parar de ver un capítulo o otro hasta que conocemos la historia completa. Creo que estas buenas historias tienen la capacidad de despertar nuestro interés y nuestra atención. Pues quiero presentarles en esta mañana, a través del Evangelio de Lucas, la historia más maravillosa, la historia más grande que haya podido ser escrita y la historia más importante que todo mortal debe conocer. Por eso quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, y me permitan leerles. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Vamos a estar mirando los primeros 25 versículos. Lucas capítulo 1. Y dice la Escritura de la siguiente manera: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora me presento delante de ti, reconociendo, Señor, mi limitada humanidad, pero pido, Señor, que a través de mi vida, de mis labios, hables a tu pueblo, que podamos
aprender del ejemplo de Elizabeth y Zacarías a través de la historia que nos presentas en esta mañana. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Amén. La historia que Juan nos presenta, les decía, es la historia más importante que todo mortal pueda escuchar y conocer. Les decía y les ponía un ejemplo de historias que son importantes, historias que son interesantes. Muchas de las historias que encontramos en Netflix, por ejemplo, muchas de ellas son extraídas de casos de la vida real. Otras son motivo de la ficción. Pero la historia que Lucas nos está presentando es la historia de las historias. Él mismo aquí certifica que esa historia es real. Dice aquí en el versículo 1, los hechos que se han cumplido, dice la Reina Valera, cosas que son ciertísimas, cosas que son verdaderas. Esta historia es real, esta historia es verdadera. Y por eso es importante y necesario que conozcamos esta historia. Según lo que nos narra la historia que conocemos, porque tenemos dos versiones de la historia de la Navidad: la historia de la cultura y la historia que nos presentan las Escrituras. El pesebre en sí era esto que está aquí representado. Era lo que se encontraba dentro de los establos donde se servía el alimento de los animales. Ese era el pesebre. Por allá en el año 1223, San Francisco de Asís, por primera vez, queriendo representar la historia del nacimiento de Jesús, recrea la primera escenografía del pesebre, y a partir de este momento el pesebre entra a ser parte o símbolo de la tradición y empezó a permear las diferentes culturas, de manera que vemos cómo por los diferentes países, naciones, se han hecho pesebres de todo tipo. De hecho, hoy en día en nuestra cultura encontramos concursos de pesebres. Los hay de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los estilos, con todo tipo de materiales. Pero también podemos notar cómo con el paso del tiempo, aquello que fue un símbolo del nacimiento de Cristo, un símbolo que representaba la Navidad, ha ido siendo reemplazado por otros símbolos, por otros elementos que no los encontramos presentes en las Escrituras. A tal punto que hoy en nuestro contexto podemos ver cómo se le da más relevancia a las luces, a los adornos, y no con esto estoy queriendo decir que eso esté mal, pero ¿qué es lo que realmente le da sentido a esta celebración que nosotros conocemos como la Navidad? ¿Qué es lo relevante en esta celebración para nuestras vidas? De hecho, recuerdo cuando era niño, me gustaba mucho todos los años hacer el pesebre, y me gustaba incorporarle al pesebre todos mis juguetes. Así que en el pesebre que yo hacía ustedes podían encontrar soldados, tanques de guerra y una cantidad de cosas. Mi mamá, recuerdo que me llamaba la atención porque a la imagen que ella tenía del pesebre, estos elementos no podrían ni deberían estar allí. Y esto me llevaba a reflexionar cómo nosotros, con el paso del tiempo, hemos ido incorporando elementos a la historia de la salvación, a nuestra fe, elementos que no están en las Escrituras, pero que hoy por hoy hacen parte de una tradición, de una cultura. Y por eso es importante que conozcamos la verdadera historia del pesebre, la historia del pesebre que se nos cuenta en las Escrituras, la historia del pesebre que Lucas se tomó la tarea de organizar. Dice que él se tomó la tarea de buscar los testigos oculares, aquellos que vieron y escucharon de primera mano el mensaje, con el fin de que al escuchar esta historia seamos afirmados y podamos cada día tener la certeza de que esta historia es real y que de verdad puede impactar nuestras vidas. Les decía que una es la historia de la Navidad que nos presenta la cultura, y otra es la historia que se nos cuenta en la Biblia. Y hay muchas historias de las cuales usted y yo podemos estar ignorantes. Mi nombre es Ulises, me dicen que viene de la mitología griega, pero es muy poco lo que sé de mitología, de pronto lo que he visto en las películas. Quizás aquí ustedes, algunos no saben mucho de historia china o una historia universal, pero hay una historia de la cual ninguno de nosotros puede estar ignorante. Hay una historia de la cual todos nosotros debemos saber y conocer,
Y esta es la historia que se nos cuenta a partir del pesebre. Porque ya que el conocimiento y el entendimiento de esta verdadera historia de la Navidad, que es representada en la Biblia, determinará el rumbo y el estado eterno de nuestras vidas. Por eso es importante conocer esta historia. Puede que haya historias que ustedes conozcan, pero esta usted no la puede desconocer. Y por eso damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda para compartir y conocer a profundidad esta historia. Porque la historia del pesebre es la historia de Dios entrando en la vida de los hombres para cambiar su historia de pecado y condenación por una nueva historia de redención y salvación. Esa es la historia que se nos cuenta. Lucas, desde el versículo 5 al 25, nos presenta una historia que antecede a la del nacimiento de Jesús. Y es en el estudio de estos versículos que nos concentraremos en esta mañana. Y en el contexto, Dios, 750 años atrás, a través de Isaías, Él ya había anunciado su plan de redención para la humanidad a través de los profetas. Y el tiempo del cumplimiento de todas estas promesas estaba acercando. Y como parte del cumplimiento de este plan, Dios interviene en la vida de Zacarías y de Elizabeth después de un largo silencio de más de 400 años. El estudio de esta mañana lo desarrollaremos a través de 3 puntos. Primero, una causa de deshonra, la vemos de los versículos 5 al 7. Una promesa de bendición que si bien se centra en el versículo 13, tiene todo un contexto del versículo 8 al 22. Y como tercer punto, la bondad que quita la deshonra, del versículo 23 al 25. Miremos la causa de la deshonra. El texto nos dice que Elizabeth y Zacarías no podían tener hijos. Y esto era una situación que traía una amplia afectación. Si en nuestro contexto, en nuestros días, el hecho de que una mujer no pueda tener hijos de pronto no es tan juzgado por la sociedad, pero trae aflicción, puede traer tristeza. En el tiempo de Zacarías y Elizabeth, el no tener hijos era un serio problema, y había 3 problemas que se presentaban. Primero, había una afectación social, porque para los ojos de las personas en este tiempo el hecho de no poder tener hijos era visto como un juicio de Dios, como una maldición, y siempre era asociado hacia el pecado. O sea, si alguien no podía tener hijos es porque estaba en pecado y estaba bajo el juicio de Dios. Pero recordemos que Zacarías era sacerdote. Recordemos que Elizabeth venía de familia de sacerdotes. Entonces era un poco más fuerte para ellos esa presión social que estaban enfrentando. Pero adicional a esto, había un problema en sentido económico. Pues cuando ya una pareja llegaba a un nivel de edad en que ya no podía por sí mismo tener sostenimiento, eran sus hijos los responsables de proveer todo el sustento para estos ancianos. Pero si estos ancianos no tenían hijos, ¿quién iba a proveerles? Y esto era un serio problema. Pero adicional a esto también había una afectación emocional. ¿Por qué? Porque ellos tenían un anhelo en su corazón. ¿Cuántos aquí han deseado tener cosas? Y cuando de pronto no las obtenemos, viene aflicción a nuestro corazón, viene tristeza, viene desánimo. Porque ellos estaban viviendo una imposibilidad humana de tener algo que anhelaban. El texto no nos lo menciona, pero podemos imaginarnos esa tensión social que ellos vivieron. Podemos imaginarnos esa tensión emocional que ellos vivieron. Pero hay algo que sí hace el texto. Y el texto nos presenta la excelente hoja de vida ministerial de estos personajes. Usted puede ver allí en los versículos lo que Dios dice de ellos, o lo que se dice Lucas de ellos, que andaban rectos e intachables delante de Dios. Pero quisiera que miráramos algo. Y es que estos hombres, esta pareja, a pesar de caminar delante de Dios, a pesar de tener una buena conducta delante del Señor, sus vidas no fueron exentas de dificultades. Y esto contrasta con la errónea idea que hay en nuestra cultura y aún en muchos círculos religiosos, donde se pasa por alto la soberanía de Dios al pensar
que por tener una buena conducta delante de Dios o de los hombres, nos hacemos merecedores de todo tipo de bendiciones. Pero es interesante, porque cuando yo miraba ese texto, mi hoja de vida daría vergüenza presentarla frente a la hoja de vida de estas personas, justos e intachables delante de Dios. Y si ellos, estando delante del Señor y vistos de la manera como eran vistos, no fueron exentos de dificultades, ¿cuánto más nosotros enfrentaremos dificultades, problemas, vicisitudes en nuestras vidas? Y entonces me surge una pregunta: ¿y será que esta deshonrosa situación de Elisabet y Zacarías, esto que ellos vivieron en su tiempo, se relaciona o contrasta de alguna manera con nuestra propia historia? ¿Será que de pronto hay en nuestras vidas algún tipo de limitaciones? ¿Será que hay en nuestras vidas sueños y anhelos no cumplidos? Muchos que amamos a Dios hoy tenemos limitaciones. Algunos limitaciones de salud, otros tienen limitaciones económicas, otros quizás están enfrentando la muerte de un ser querido, otros una separación, una pérdida emocional o material, situaciones frente a las cuales humanamente no podemos hacer nada y producen aflicción. Y mucho más en una temporada como la que se acerca, tiempos de Navidad, donde se hace mucho más fuerte el contraste entre lo que son las bendiciones según Dios y lo que son las bendiciones según la cultura. Porque es un tiempo donde encontramos y podemos ver a muchos desdichados sin Cristo, muchos desdichados sin salvación, sintiéndose bendecidos solo por el hecho de gozar de una buena posición económica, sintiéndose bendecidos solamente por el hecho de poseer bienes. Pero es triste también ver a muchos bendecidos en Cristo sintiéndose desdichados por las cosas materiales que no tienen. Pero es alentador saber y entender que así como la causa del deshonor de que esta pareja enfrentó estaba supeditada a una causa soberana, nuestras aflicciones también están sujetas a una causa divina dentro del propósito de Dios. Lo que Zacarías y Elisabet estaban viviendo no era ajeno al plan de Dios. No es que Dios no les hubiese querido dar hijos, es que Dios tenía un plan perfecto, porque les iba a dar un hijo especial en un tiempo especial para un propósito especial. Y allí donde la Escritura dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso es alentador. Yo no sé cuál sea el problema que tú estés enfrentando hoy, un problema de salud, un problema económico, un problema emocional, pero a la luz de lo que las Escrituras nos presentan desde esta mañana, yo puedo descansar en la soberanía de Dios. Yo puedo descansar en que Dios tiene control de mis aflicciones, de mis problemas, de mis limitaciones. Y esto es maravilloso. Una promesa de bendición. Dios, por boca de los profetas, había prometido enviar un redentor a su pueblo. Y el tiempo del cumplimiento de esta promesa había llegado. Esta promesa, en términos generales, traería bendición al mundo entero, pero en términos particulares traería bendición a la vida de Zacarías y Elisabet. Pues a causa del plan que Dios tenía, ellos tendrían un hijo que sería el encargado de preparar el camino para el pueblo, para que el pueblo pudiera recibir al Señor. Y de esta manera sería quitada la afrenta del mundo, pero al mismo tiempo sería quitada la deshonra social que por años Zacarías y Elisabet habían tenido que vivir. El texto no nos da detalles de la oración de Zacarías, pero muy seguramente por mucho tiempo él y su esposa Elisabet clamaron y esperaron pacientemente en el Señor. ¿Cuántos aquí han estado clamando por algo al Señor? Y quizás por mucho tiempo clamamos y clamamos hasta el punto que como que ya no vemos respuesta. Y muy posible para el momento en que el ángel aparece a Zacarías, dice el texto que ya ellos eran viejos,
Yo creo que de pronto la idea de ser padres ya se les había pasado por su mente, por su cabeza. Ya quizás ellos se habían olvidado de esta petición. Ya quizás ellos habían dejado de orar por esto. Pero hay algo interesante. Y es que aunque ellos quizás ya se habían olvidado, Dios no lo había hecho. Y esto es algo maravilloso que trae consuelo a nuestros corazones al ver el cuidado que Dios tiene de nosotros. Y de cómo en su tiempo y según su voluntad, Él responde nuestras oraciones. Dios tiene cuidado de nosotros. Y me cautiva ver cómo, a pesar de que Dios no había respondido a sus oraciones, tanto Zacarías como Elizabeth siguieron siendo fieles al Señor. Y esto contrasta con nuestras actitudes, con nuestra cultura, con nuestro tiempo. Cuando muchas veces, no sé ustedes, yo lo he hecho, he condicionado a Dios, he condicionado mi relación con Él y he condicionado mi responsabilidad con la iglesia. Cuando le he dicho, Señor, si tú me das esto, entonces yo voy a hacer aquello. Señor, si tú me provees esto, yo me voy a congregar, yo voy a ser fieles con mis responsabilidades, voy a hacer esto, lo otro. No sé si seré solamente yo el que lo he hecho, pero era confrontado con esto. Ellos por años habían clamado por algo, no lo habían recibido, pero seguían siendo fieles delante del Señor. Y entonces el texto pone allí en evidencia nuestra condición caída. Y aún Zacarías, a pesar de su buena conducta delante de Dios, como todos los mortales sin excepción, mostró su debilidad y humanidad a través de su incredulidad. ¿Cuánto aquí alguna vez hemos dudado, alguna vez, de lo que el Señor nos dice? Y ante esta realidad deberíamos preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo nosotros ante los desafíos de la vida? ¿Estamos poniendo nuestra mirada en un Dios poderoso? ¿Estamos respondiendo con una actitud de confianza? ¿O estamos poniendo nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestra limitada humanidad? Zacarías dijo, yo ya soy viejo. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, pero es que no hay dinero? Señor, pero es que esto y lo otro, siempre ponemos excusas, porque estamos mirando nuestra limitada humanidad, pero la gente es que yo vengo de parte de Dios. Y ese es el problema. Si nosotros no ponemos nuestra mirada en el lugar correcto, vamos a quedar siempre hundidos en nuestras limitaciones. Y si bien Dios en su soberanía obra a pesar de la incredulidad, porque a pesar de que Zacarías dudó, Dios obró, hay consecuencias que debemos afrontar y no podemos pasar por alto la disciplina, la corrección que el texto nos muestra. Y si Zacarías, siendo considerado intachable delante de Dios, dudó, ¿cuánto más nosotros debemos pedir al Señor que fortalezca nuestra fe cada día y nos ayude a tener nuestra mirada fija en la obra de la cruz, que es el fundamento de nuestra fe? ¡Oh, cuán necesitados estamos de la gracia de Dios! Sería imposible sin su ayuda. El hecho de que Zacarías dudara no quitó la bendición, pero sí lo llevó a enfrentar una corrección de parte de Dios. En épocas como la que se nos acerca, tiempos de celebración y regalos, ¿qué haremos y cómo reaccionaremos si Dios en su amor tiene para nosotros una corrección? O si Dios en su plan perfecto decide no darnos algo que le estamos pidiendo. ¿Qué si en esta Navidad no hay dinero para comprar regalos? ¿Qué si en esta Navidad no podemos estrenar? ¿Qué si en esta Navidad no podemos hacer una cena? De hecho, recuerdo, el año pasado, para el 24 de diciembre, habíamos organizado nuestra agenda. El plan era pasar ese tiempo en la noche en una finca con unos amigos. Y siendo las 8 de la noche, Santiaguito, nuestro hijo, se cae jugando con los amiguitos ahí de la cuadra en la entrada a la casa y se fractura un brazo. 8 de la noche, 24 de diciembre, saliendo rumbo a un hospital. Y pasamos punto de las 12, mi esposa adentro en un pasillo y yo afuera en el carro esperando.
No hubo Navidad en un sentido materialista, en un sentido humano. Pero en ese tiempo tuve tiempo de orar, de meditar la palabra, de estar allí a solas con el Señor. Y fue el mejor regalo que pude recibir de Navidad. Tener un tiempo a solas con Dios. En medio de tanto bullicio, en medio de tanto corre-corre, entendí que el mejor regalo que yo podía tener era su presencia y su palabra en mi vida. Versículo 23. La bondad que quita la deshonra. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida 5 meses. Y esto decía ella: es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. En estos versículos podemos ver la bondad de Dios manifestada en la vida de Zacarías y Elizabeth, no solo al ver cómo, a pesar de su edad, Dios les permite concebir un hijo. No sé si usted puede profundizar en esto. Una mujer que su organismo físicamente ya había pasado toda la época reproductiva. Un hombre que a su edad quizás ya su aparato reproductor no funcionaba. Tuvo que haber una gracia especial de Dios allí para que ellos pudieran procrear un hijo. Pero también Elizabeth permite ver cómo se siente ella y lo expresa en una actitud de adoración. Ella se sentía honrada por Dios, porque Dios había quitado la vergüenza que ella había vivido por años. El nacimiento de Juan el Bautista fue el cumplimiento de una promesa que no solamente traería, como el ángel afirmó ahí en el versículo 14, gozo y alegría a la vida de Elizabeth y Zacarías, sino que era la antesala para el cumplimiento de la promesa de redención que traería bendición a toda la humanidad. Esta no solamente era una buena nueva para Zacarías y Elizabeth, sino que era buena nueva para toda la humanidad. Dios manifestando su bondad a los hombres. Y es por esta razón que la historia que se cuenta a partir del pesebre debe ser conocida por todos los mortales. Porque si Jesús no hubiese nacido en un pesebre tal y como fue anunciado, para venir a morir ocupando nuestro lugar en la cruz, no existiría la Navidad. Porque Él es la Navidad y por ende no tendríamos esperanza de salvación. Miremos algunas aplicaciones prácticas en esta mañana. Para los creyentes que están presentes en esta mañana, les animo y les invito a mirar el ejemplo de Zacarías y de Elizabeth, quienes no condicionaron su amor, no condicionaron su servicio a Dios, quienes no pusieron excusas ni pretexto alguno por lo que Él les diera o les dejara de dar, sino que independientemente de las circunstancias que ellos hubiesen podido vivir, ellos permanecieron fieles al Señor. Yo no sé cuáles son las circunstancias que quizás puedas estar enfrentando y pasando en este momento. Que aunque no haya dinero para comprar regalos, que no podamos decorar aún nuestra casa o hacer tantas cosas que la cultura de nuestro tiempo nos presiona a hacer, que si escasea la salud, que si hay pérdidas familiares o pérdidas emocionales, relacionales, pase lo que pase en nuestras vidas, podamos seguir caminando fielmente delante del Señor, confiando en su soberanía y poniendo siempre nuestra mirada en la cruz. Para los amigos que nos visitan en esta mañana, que quizás como Elizabeth y Zacarías hoy tienen una limitación en algún área de sus vidas, hoy les animo a quitar la mirada de su problema y ponerla en aquel que nació en el pesebre, en aquel que vino a quitar la vergüenza de nuestro pecado, en aquel que vino a darnos bendición eterna a través de su sacrificio en la cruz. Te invito en esta mañana a conocer más de esta hermosa historia del pesebre, que es el fundamento verdadero y la razón de lo que hoy conocemos como la Navidad. Muy seguramente a todos les gustan los regalos. ¿A cuánto les gustan los regalos?
Es muy seguro que en esta Navidad quisiéramos recibir alguno. Yo por lo menos quisiera recibir regalos en esta Navidad. Pero si tú quieres recibir el mayor regalo, el más grande, el más costoso de todos, el mejor regalo que alguna vez haya podido ser ofrecido a un mortal, te digo en esta mañana, deja de confiar en ti mismo. Reconoce tu pecado, reconoce tu rebeldía, ríndete a Dios, confiando únicamente en Cristo y en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde aquel que no conoció pecado se hizo pecado por causa nuestra, para que en Él tú y yo fuéramos justificados. Amigo, amiga, que me escuchas en esta mañana, no desprecies este regalo. No te vayas en esta mañana de este lugar sin haber recibido ese precioso regalo que gratuitamente se nos está ofreciendo. Que todos nosotros podamos disfrutar en este tiempo este maravilloso regalo, el más grande y el más inmerecido. Aquel regalo que nos fue entregado en un pesebre. Quisiera terminar con una parte del Salmo 73. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. A pesar de la impureza de nuestros corazones, de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo bueno. Y una muestra de su bondad es que nos tiene aquí en esta mañana vida, salud y pudiendo escuchar su bendita palabra. Creo que es una razón suficiente para que adoremos y glorifiquemos al Señor en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por permitirnos conocer esta historia. Gracias porque esta no es una historia más, es una historia verdadera, es una historia que impacta y transforma nuestras vidas, no solo temporales, sino que transforma nuestra vida eterna, Señor. Permite que todos los que estén aquí en esta mañana sean impactados en sus corazones, en sus vidas por esta historia, Señor. Que podamos todos correr hacia tu cruz, porque solamente en ella hay salvación, solamente en ella hay vida eterna.